potencia. El principal avión de ataque de la aviación frontal rusa es el Sukhoi Su-24 Fencer. Con unas características y un diseño similares a las del Tornado IDS o el F-111 norteamericano, el Su-24 se encarga de los ataques de precisión en cualquier condición meteorológica, tanto nucleares como convencionales. Para evitar las defensas aéreas de la OTAN, tiene que penetrar en el espacio aéreo enemigo a baja altura y velocidad supersónica. El Su-24 lleva hasta 8 toneladas de armamento, bombas nucleares tácticas, bombas convencionales de caída libre, cohetes y misiles guiados aire-superficie. Algunos Fencer también sirven en la supresión de defensas, la guerra electrónica y como aviones de reconocimiento. El Kh-59 AS-13 para la OTAN es un misil de medio alcance guiado por televisión. El Su-24 entró en servicio en las fuerzas aéreas soviéticas a mediados de los años 70 y ha sido muy utilizado en combate en Afganistán y más recientemente en Chechenia. El Fencer sigue siendo muy utilizado en primera línea y la aviación frontal rusa cuenta con unos 450 Su-24. Entre los demás aviones de ataque rusos está el MiG-27, un avión especializado en el ataque a superficie derivado del interceptador MiG-23, cuyas misiones específicas durante la Guerra Fría consistían en la supresión de defensas, el ataque nuclear táctico y el apoyo al suelo. Sus 4 toneladas de explosivos incluyen una gran variedad de misiles guiados, de precisión y también bombas tontas. Como el Su-24, el MiG-27 combatió en Afganistán. Rusia aún cuenta con muchos MiG-27, aunque están siendo rápidamente retirados del servicio en cumplimiento de los tratados de limitación de armas convencionales. Parecido al MiG-27, el Su-17 Fighter sirvió hasta hace poco en gran número. Sin embargo, como el MiG-27, el monorreactor Su-17 está siendo retirado del servicio. Ello permitirá a Rusia homogeneizar sus fuerzas aéreas con aviones tácticos bimotores más modernos. El Su-25 Frogfoot es un avión robusto y contundente de ataque a superficie. Al contrario que el cazacarros norteamericano A-10, fue diseñado para proporcionar fuego de apoyo cercano, llevando hasta 4 toneladas de armamento en la clásica tradición soviética de los Sturmovik. El Su-25 también fue muy utilizado en Afganistán. El caza más eficaz de la aviación frontal es el MiG-29 Fulcrum. Este avión fue el primero de una nueva generación de supercazas soviéticos diseñados para igualar e incluso superar a los ágiles cazas occidentales como el F-16. El MiG-29 es muy avanzado aerodinámicamente y también muy resistente. El MiG entró en servicio con las fuerzas aéreas soviéticas en 1983 y pronto empezó a sustituir a los interceptadores MiG-23. En 1990 ya había equipado a un mínimo de 14 regimientos de caza en la URSS. Numéricamente, el MiG-29 era el caza más importante del 16º Ejército Aéreo Soviético del Grupo de Fuerzas Occidentales, equipando 8 de los 9 regimientos de caza de la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia y Polonia. Durante la Guerra Fría, los MiG-29 se encargaban principalmente de la defensa aérea y de la superioridad aérea. Desde sus bases en Europa del Este podían cubrir toda Alemania y gran parte de Bélgica, Holanda y norte de Francia. El armamento habitual de misiles aire-aire comprende 4 R-73, AA-11 Archer para la OTAN, de corto alcance, y 2 R-27, AA-10 Álamo, de medio alcance, guiados por radar o por infrarrojos. Ambos modelos son considerados superiores, especialmente en maniobrabilidad y alcance, a las últimas versiones de sus equivalentes occidentales, el AIM-9 Sidewinder y el AIM-7 Sparrow. Si se hubiera declarado la guerra, los MiG-29 habrían usado estas armas para destruir los cazas y cazabombarderos de la OTAN y también otros objetivos de gran valor como los AWACS y los aviones cisterna. Los MiG-29 cuentan además con un cañón interno de 30 mm para el combate aéreo desde corta distancia y el ametrallamiento de superficie. Es un arma de enorme precisión asociada a un telémetro lasérico. Delante de la cabina, el MiG-29 lleva montado un sensor de infrarrojos de búsqueda y localización que permite la detección pasiva de objetivos. Este sensor puede captar el calor de un avión a decenas de kilómetros sin generar señales de radar que puedan delatarle. Aunque fue diseñado principalmente para el papel de caza, el MiG-29 también tiene una importante capacidad para el ataque a superficie.
Puede llevar 3 toneladas de bombas de caída libre o retardadas, o cohetes aire-superficie de hasta 240 milímetros de calibre. En su papel de ataque nuclear táctico lleva una única bomba RN-40 de 30 kilómetros. Un desertor que había pilotado un MiG-29 declaró que era una práctica habitual que cada regimiento diera misiones específicas a cada uno de sus 3 escuadrones. Uno para ataque nuclear táctico, uno para escolta de cazas y uno para la defensa aérea de la base. Con unos 500 aviones en servicio, el MiG-29 es la columna vertebral de la Fuerza de Caza Táctica de la VVS. Desde la desintegración de la URSS se ha convertido en el pilar de las fuerzas aéreas de muchas repúblicas exsoviéticas, que suman un total de 350 aparatos más. Durante los años 70 y 80, el MiG-23 Flogger fue el caza soviético más importante. Su arma principal era el misil de medio alcance R-23 AA-7 Apex, similar al Sparrow norteamericano. Aunque su misión era lograr la superioridad aérea sobre el campo de batalla, el Flogger también tenía un importante papel secundario de ataque a superficie. El Flogger sirvió en gran número en la aviación frontal y en las fuerzas de defensa aérea soviética. También ha sido ampliamente exportado a los países del desaparecido Pacto de Varsovia y a los clientes de la URSS en todo el mundo. También combatió en Afganistán. Aunque ahora está aparentemente obsoleto, el MiG-23 sigue siendo un importante avión de combate. Siempre dispuestas a proteger Rodina, la madre Rusia, las fuerzas de defensa aérea de la antigua Unión Soviética, las VPPO, son la mayor fuerza aérea del globo, con casi 2.500 interceptadores operacionales, los más modernos y eficaces del mundo. Numéricamente, el MiG-23 sigue siendo el interceptador más importante de las VPVO, con más de 1.000 aparatos en servicio. Un ejemplo típico del interceptador de largo alcance es el MiG-25P Foxbat, cuya velocidad máxima superior a Mach 3 supera la de cualquier otro avión de combate del mundo. El Foxbat también es un excelente avión de reconocimiento. La principal arma aire-aire es el misil de medio alcance R-40, AA-6 Akrit en el código de la OTAN, que vemos aquí mientras es instalado a bordo de un MiG-31 Foxhound. Con una velocidad máxima de 3.000 km/h a gran altitud, el Foxhound es un interceptador de muy largo alcance que complementa el Su-27 Flanker. El inmenso territorio de Rusia representa un desafío único para quienes se encargan de la defensa de sus fronteras. Los cazas diseñados para operar a lo largo de estas grandes distancias necesitan una gran autonomía, una alta velocidad máxima para llegar rápidamente a la zona de interceptación y un armamento eficaz con alcance transvisual. El MiG-31 lleva el radar Zaslon, el primer radar de interceptación operacional del mundo capaz de detectar hasta 10 cazas en un radio de 200 kilómetros. Puede localizarlos a una distancia de hasta 125 kilómetros y atacar a 4 simultáneamente. El Zaslon proporciona al Foxhound una capacidad real, look down, shoot down, de exploración y tiro hacia abajo. Aún más impresionantes resultan los grupos de 4 MiG-31 que pueden operar conjuntamente. Intercambiando información sobre los objetivos mediante un enlace automático de datos, pueden cubrir una extensión de territorio de 900 kilómetros mientras patrullan. El MiG-31, como los restantes interceptadores soviéticos, lleva una combinación de armamento para combate a corto, medio y largo alcance. El equivalente ruso del Phoenix es el R-33 o AA-9 Amos, un misil guiado por radar con un alcance superior a los 100 kilómetros. El Foxhound entró en servicio en la VPVO en 1982 y hay unos 330 operacionales en Rusia. El caza más eficaz de la VPVO y posiblemente el mejor caza del mundo es el Su-27 Flanker, un soberbio y completo caza capaz de superar a cualquier otro en combate cercano y que también es un formidable interceptador de largo alcance. Unos 500 Flanker B sirven en las VPVO y en la aviación frontal, principalmente en misiones de superioridad aérea y escolta de caza. Algunas unidades realizan misiones de ataque a superficie. También hay 2 regimientos, unos 60 Su-27 al servicio de las fuerzas aéreas de Ucrania. El enorme tamaño del Flanker le permite llevar más de 9 toneladas de combustible en su interior, casi la misma cantidad que un F-15 con 2 cisternas externas. Ello le da un alcance, sin repostar, de más de 3.500 kilómetros. Sus excelentes sensores, su capacidad para